Bien, yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, el día de hoy en el Evangelio de nuestro hermano Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 5. A lo largo de más de 20 años hemos estudiado esta palabra, pero siempre en el Evangelio de Mateo. Lo que es Mateo 24, las señales del fin. Aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, vamos a ver las mismas señales. En el libro de Marcos, capítulo 13, también nos habla acerca de las señales del fin que estamos viviendo. Pero es la primera vez que tocamos completamente aquí, en el púlpito, Lucas 21. Y vamos a ver con detalle lo que hoy nos dice el Señor en su palabra, recordándonos lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Lucas 21, versículo 5, dice nuestro Señor en su palabra bendita: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. En el Evangelio de Mateo, los apóstoles admiraban la construcción del templo que fue adornado por el rey Herodes. El templo que alguna vez edificó Zorobabel y el sumo sacerdote Josué después del regreso del exilio de Babilonia. Siglos después, Herodes lo agranda, lo hermosea, lo hace más bello. Por eso, aquí en el versículo 5, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho de piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Se admiraban de esa obra de arquitectura que era el templo del rey Herodes. Y nuestro Señor bendito tajantemente dice: este templo que ustedes ven será destruido y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso se cumplió en el año 70 con la invasión del Imperio Romano, después de 4 años de guerras judeo-romanas, del 66 al 70, y el emperador Tito, hijo de Vespasiano, destruyó Jerusalén y el templo. Versículo 7 dice la palabra bendita del Señor: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí en Lucas se concentra la palabra sobre este hecho nada más, de lo que le va a pasar al templo en Jerusalén. En el Evangelio de Mateo, vamos para Mateo, por favor, rápidamente. Mateo 24. Mateo agrega otras 2 preguntas que hacen los apóstoles que Lucas omite, ¿verdad? Dice Mateo 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahí los apóstoles hablan de su regreso, ¿verdad? En Lucas no habla de eso, en Mateo sí. ¿Cuándo será, verdad? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo habla acerca de lo que ya estamos viviendo ahorita, pero Lucas no habla de ello, omite esa parte. Por eso los evangelios sinópticos se compenetran, es como un rompecabezas. La perspectiva de Mateo no es la misma que Lucas, ni la misma tampoco que Marcos, pero los tres hablan del mismo hecho sin contradecirse. Eso es lo hermoso de la palabra. Los tres se complementan y ya se forma todo, ¿verdad? El rompecabezas completito. En Lucas 21, regresamos allá. Versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Coma. Y, dos puntos, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Primero, quiero acotar que desde el primer siglo empezaron a haber ya muchos falsos cristos, muchos anticristos, como el apóstol Juan lo relata en su primera epístola. Ahí habla de que ya existían en su tiempo anticristos, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor les alerta de que iban a haber falsos cristos, o sea, falsos representantes del Señor. ¿Sí? Yo aquí en mis notas apunté lo siguiente: los falsos mesías eran comunes y reunieron grandes grupos de seguidores judíos en Israel hasta la época de Bar Kokhba, a quien el rabí Akiva calificó del Mesías después del año 130 después de Cristo. O sea, ya habían acreditado el rabino Akiva que Bar Kokhba era el Mesías. En el segundo siglo, comenzando el segundo siglo. Entonces vean desde cuándo los falsos cristos y los falsos profetas han existido a lo largo de 21 siglos. Por eso yo les digo, tengamos mucho cuidado con lo que vemos en las redes. Prédicas de pastores de 1 millón de vistas y de muchos likes, porque algo por ahí debe haber que no está de acuerdo a la palabra. Y a la gente le gusta ver todas esas cosas. No redarguyen la mente, no redarguyen el corazón de que nos tenemos que preparar para el fin del siglo. Versículo 9 dice la palabra, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí en el versículo 9 ya está hablando de nuestra época, de nuestro tiempo, que iban a haber guerras y sediciones. Mateo omite las sediciones, Lucas habla de ellas, de las sediciones. Y lo estamos viendo. Acabamos de vivir dos, el 20 de noviembre y el 15 de noviembre aquí en México, una sedición. Ahora vean, la palabra sedición viene del griego acatastasia, y significa inestabilidad, que es desorden, conmoción, confusión. Hay mucha confusión.
que si la marcha de la generación Z es genuina, que si metió la mano peluda la oposición, que si todo esto viene de Estados Unidos. Hay infinidad de teorías, pero todas esas también son a propósito, para confundir a la gente, porque los medios están comprados, y unos están a favor y otros en contra, y todo revuelto confunden a la gente. Entonces va a ser un tiempo, o es un tiempo de confusión, no nada más en México, en todo el mundo. La revista The Economist, en su portada del año que viene, 2026, nos muestra que el 2026 va a ser un año de caos total en todo el mundo, pero con un común denominador llamado Copa Mundial 2026, donde todo el mundo va a estar ahí con el control y pásate ESPN y mira lo que dicen Fox, y van a tener entretenida a toda la gente, mientras lo geopolítico se está tejiendo, el nuevo orden mundial se está construyendo, ¿verdad? Y la gente distraída. Así han tenido a la gente desde el Imperio Romano. Pan y circo, decía el emperador. Vamos a darle a la gente pan y circo. Invitaban al Coliseo, había convocatorias en el Coliseo porque había lucha de gladiadores en contra de animales feroces, o esclavos en contra de otros esclavos, y era una carnicería ahí. Al final de las competencias, lo que hacían las gentes, los súbditos del emperador, era aventarles pan a toda la gente. Como ahora su torta y su frutzi, ¿no? Para tener contenta a la gente, y la gente conforme con su tortita y su frutzi. ¿Me explico? No necesito hablar más, ¿verdad? Entonces vean cómo tienen entretenida a la gente con tan poco. Va a haber sediciones, ¿verdad? Pero nos dice el Señor, vean, no os alarméis, que no nos angustie, que no nos preocupe todo esto que estamos viendo, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Para que la gente busque a Dios. Al ver un mundo ya conmocionado, ya en caos, lleno de guerras, lleno de conflictos geopolíticos, la gente pregunte, ¿pero qué está pasando? Y busquen a Dios. Pero lo busquen de manera correcta, por medio de nuestro Señor Jesucristo, su bendito y santo Hijo, el cual es el único que nos da vida eterna y salvación por su sangre derramada en la cruz. Dice el Señor también en su palabra: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Hay predicadores, hay evangelistas, y lo vuelvo a repetir, que dicen que ya Cristo ya viene, que ya está por aparecer, que nos preparemos todos. Claro, tenemos que prepararnos, pero todavía no va a venir. Todavía no. Qué bueno fuera, porque así nos libra de la tribulación. Pero ustedes creen que la iglesia a nivel mundial estamos preparados para que el Señor venga por nosotros. Cada quien medite en su corazón. Siempre el Señor utiliza ese horno de fuego que purifica el alma, el corazón. Solamente de esa manera podemos entender los seres humanos. Habiendo caos, consternación, nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y le pedimos con todo nuestro corazón. Solamente así. Cuando son las cosas buenas, ni me acuerdo de Dios. Cuando son vientos favorables a mi favor, ni me acuerdo de Él. Pero
pero viene la necesidad, viene la situación mala en mi vida y entonces ahí estoy diario, ¿verdad? Orando. Todo eso lo tenemos que hacer diariamente, yéndonos bien, yéndonos mal. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. Lo estamos viviendo el terror. Desde el 7 de octubre, ¿verdad? El grupo terrorista Hamas, que entró a Israel y mató a 1,500 personas y secuestró 150. A partir de ahí el mundo empezó a entrar en un caos. Israel empezó a tomar el protagonismo del mundo. Y recuerden que el reloj profético de Dios es Israel. Y a partir de ese momento empezó a haber terror en el mundo. He estado estudiando acerca de las células terroristas que están en Estados Unidos. Las caravanas migrantes que tuvimos en el año 2018, la guerra de Siria desde el 2011, ha traído mucha migración de Medio Oriente hacia Occidente. Esas caravanas del año 2018, que a nosotros en lo particular tuvimos en contacto con un migrante, ¿verdad? Me acuerdo que Donald Trump le dijo al expresidente López Obrador que o me paras el flujo de migrantes en el sur o te subo los aranceles. ¿Por qué? Porque sabía Donald Trump que dentro de toda esa caravana que se vino de Centroamérica para acá, habían musulmanes. Y los hay. Me he enterado investigando. Igual que ustedes investiguen, que ya hay células terroristas bien puestas en Estados Unidos para que en el momento indicado, según la yihad islámica, que es la proclamación de su Dios, Alá, como Dios verdadero, que todo el mundo tiene que islamizarse, por las buenas o por las malas. Entonces en Estados Unidos ya hay células terroristas donde nada más están esperando la llamada de teléfono y empiecen a haber problemas, ataques terroristas allá en Estados Unidos. Y como se va a dar allá, pues se van a empezar a dar todas estas cosas en el mundo entero. Debemos de estar preparados. Debemos de compartir y predicar la palabra de Dios a nuestra familia para estar fortalecidos por lo que ya estamos viviendo. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermosas señales que nuestro Señor nos ha mandado ya desde hace muchos años. 2014, 2015, las tetradas de luna de sangre. 2017, la mujer vestida de sol. Las constelaciones de Betulá, ¿verdad? Eclipses de lunas de sangre, lunas parciales, lunas penumbrales, tantas y tantas señales que el Señor nos ha dado. En marzo de este año, los anillos de Saturno se ocultaron a la vista de nosotros en la Tierra. Increíble. Obviamente en perspectiva, el planeta Saturno tiene cierta rotación, ¿verdad? Que de repente los anillos pueden verse enteros o cierta parte, pero en marzo de este año estaban
y aquí tuvimos una prédica acerca de eso, parecían como que una línea nada más, como si no estuviera. Grande señal de parte de Dios, grandes señales del cielo. ¿Sí? Bien, versículo 12. Pongan atención porque aquí nuestro Señor Jesucristo pone los versículos en tiempos. Dice, pero antes de todas estas cosas, antes de todo esto que en este tiempo, siglo XXI estamos viviendo, se regresa el Señor al primer siglo. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Yo aquí arribita del versículo 12 le puse persecución primer siglo en adelante, lo que está hablando ahorita, porque nos podemos confundir, bueno, ¿qué va a venir primero? ¿La persecución y luego las guerras? ¿O qué? No. El Señor está hablando por bloques, ¿sí? Y ahorita nos está hablando de la persecución que desde el primer siglo tuvo la iglesia, ¿sí? Los 3 primeros siglos fueron terribles para la iglesia de Cristo, hasta que Constantino, en el año 325, declaró al imperio, al cristianismo como religión oficial del imperio romano. Entonces, del versículo 2 en adelante está hablando de la persecución del primer siglo. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Siempre, hermanitos de mi vida, de mi amor, el testimonio por delante. El testimonio por delante. Predicando que Cristo es el Hijo de Dios, que está sentado a su diestra y que solo por medio de Él el ser humano tiene el rescate de su vida. El rescate de su alma. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ellos. Este versículo 16 nos habla de la persecución del primer siglo y la persecución que va a haber en este tiempo. Persecución que ya estamos viviendo. África Central. Están matando a nuestros hermanos en Cristo. En diversos países. En Siria, tremendo. Irán, Irak, China, Corea del Norte. Entonces, oremos por todos ellos, por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Bendito sea el Señor que todavía no está por aquí, ¿verdad? La persecución. Pero tenemos que estar preparados para ello. Y orar por nuestros hermanos perseguidos. Versículo 16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Hasta nuestra propia familia nos va a entregar. No confiemos ni de la suegra. No, pues de la suegra nunca hay que confiar, ¿verdad? Pero no confiemos de nadie. Esto me recuerda una palabra. Vamos a Miqueas 7, por favor. Estábamos en el Instituto Bíblico y la hermana María Dolores nos estaba compartiendo acerca de
de su marido, y yo le di una palabra, y se oyó un poco chistoso lo que compartimos ahí, Miqueas 7, pero puede ser una realidad. No en cualquier tiempo, sino en tiempo de persecución. Miqueas 7, versículo 5. Miqueas 7:5 dice el Señor en su palabra: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, o sea, en el presidente, en el primer ministro, en el rey, no confiemos de ellos. Nada. Son apariencia nada más. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Esa palabra estaba compartiendo con la hermana María Dolores, porque estaba hablando de su marido, que gracias a Dios es un buen hombre y bueno, ve por su familia. Le falta obviamente recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero le dije, no te confíes de él. Y me voy a esta cita. No confíes ni del que está durmiendo contigo a tu lado. Pero no le aclaré el contexto, ¿verdad? Le dije, en el contexto de la persecución. Sí, que no confiemos en nadie. No sabemos el corazón del que duerme a mi lado. ¿Realmente se ama o no con todo su corazón al Señor? Entonces, puede agarrar el teléfono y por no ser separada su cuerpo de su cabeza, me estoy entendiendo, ¿verdad? Habla por teléfono a una mezquita, mira, ahí en tal calle, ahí vive un cristianito. Y es tu propia esposa. O tu propio esposo el que te está traicionando. Está escrito, no estoy diciéndolo yo, no se me queden viendo feo, ¿verdad? Está escrito. Miqueas. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, ni en sueños, ¿verdad? Está hablando del contexto de una persecución, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque como les digo, la tribulación nos va a poner a prueba a todos, verdaderamente quién es hijo de Dios y verdaderamente quién no es hijo de Dios. ¿Sí? Regresemos a Lucas 21, por favor. Versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso ya está empezando a suceder. El antisemitismo, ¿verdad?, que hay en contra del pueblo de Israel, la guerra cognitiva que ya hay en medios de comunicación para demeritar a Israel, para poner a la gente en contra de Israel y en contra de los cristianos. Porque ¿quiénes son los que aman a Israel? Los cristianos. Los cristianos. Entonces ahí vamos los dos, tanto judíos como cristianos. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perecerá. Esto se refiere no a que aquí en la tierra un cabello de mi cabeza se vaya a quitar de ella, sino se refiere a que ya cuando estés tú en la gloria, tú vas a estar completamente intacto. Intacto. Hace algún tiempo toqué yo este versículo y dije, y los que se quedaron calvos, el pelo les va a regresar. Es en serio. Creo que fue en el aniversario y por allá habían dos
en esa situación y se echaron a reír. Es cierto, ¿por qué? Porque vamos a resucitar o vamos a ser transformados en cuerpo glorificado en la mejor etapa de nuestra vida. ¿Y cuál es esa? La de nuestro Señor Jesucristo. 30, 33 años. Y con pelo, sin arrugas. Bendito sea el Señor que nos tiene preparado un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no sufre, un cuerpo que ya no siente, un cuerpo que ya no padece, un cuerpo que no se lamenta. Hermoso, hermoso. Sí. Versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este versículo 19 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: al mantenerse firmes, ganarán su alma. Por eso los evangelistas, predicadores que dicen que Cristo ya está por venir, es una treta del diablo. Porque como dice también la palabra, todavía falta un poco más para que venga el Señor. Se va a tardar un poquito más. La parábola de las vírgenes de Mateo 25 así nos lo dice. Y tardándose el esposo, ¿verdad? Se durmieron todas. Las sensatas y las insensatas se durmieron. ¿Por qué nos dice eso el Señor en esa parábola? Nos está diciendo que se va a tardar todavía un poco más. Estamos viendo principios de dolores, pero no viene Cristo ya. Y toda la iglesia que está esperanzada a que ya Cristo venga, al ver que todavía tarda un poco de tiempo más, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con su fe? ¡Bum! Se viene abajo. Algunos predicadores dicen, bueno, ¿y qué importa? No importa que sepamos o no sepamos quién es el anticristo. Y yo digo, sí, claro que sí importa porque nosotros lo vamos a ver. ¿Y qué tal si en ese momento yo no ando así bien en cuanto a mi fe con el Señor y soy engañado por el anticristo? No, si tenemos que saber quién es. Tenemos que saberlo. Para identificarlo, porque dice que va a ser tantos engaños maravillosos que aún los escogidos pueden caer. Entonces, tenemos que estar listos, leer la palabra, escudriñarla, estudiarla, para que no nos vean la cara, no caigamos en el engaño. En el versículo 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El libro de Romanos dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Al ver cómo ya está el mundo, tan descompuesto, tan lleno de pecado, tan lleno de maldad. Tu espíritu, tu alma se aflige por ver tantas cosas malas y dice, Señor mío, ya ven, por favor. Pero debemos de pedirle paciencia. Y el Señor nos la va a dar. Nos va a dar paciencia porque es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Versículo 20. Aquí, en este versículo, ya cambia otra vez mi Señor al año 70, cuando fue la invasión del Imperio Romano a Jerusalén. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Regresa ahí el Señor al año 70. De ahí hasta el 24, de ahí hasta el versículo 24. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Por eso, porque mi Señor Jesucristo les advirtió lo que iba a venir en el año 70, cuando vino la invasión de Tito, todos los judíos ¡rum!, se fueron del país y dejaron Israel solo.
Solo unos cuantos por ahí. Los pobres, los que no tienen para moverse, se quedaron ahí en Jerusalén o en Israel. Pero la mayoría huyó. 20 siglos. 20 siglos. Sí. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Este hecho que se dio en el año 70 también es una figura de lo que cuando pase con el advenimiento del anticristo, los judíos tengan que hacer. También les dice en Mateo 24 que huyan a los montes, huyan a los campos, porque cuando aparezca el anticristo, va a matar o va a venir la persecución en contra del pueblo del Señor. Versículo 22 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La palabra retribución viene del griego ekdikesis, que significa venganza. Venganza, son días de venganza. ¿Venganza por qué? Porque ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Los religiosos, ¿verdad? Y esos que negaron al Señor y que lo crucificaron, fueron también crucificados por el Imperio Romano en el año 70. Tiempo de retribución. Por ahí podrá salir un despistado diciéndome, ya ve, pastor, ¿por qué tanto antisemitismo? Mataron a su Dios los judíos. Le digo, sí, los judíos lo entregaron, pero los romanos lo crucificaron. O sea que tanto judíos como gentiles tenemos la culpa de matar a nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Además de que estaba escrito de que así tenía que suceder. ¿Ok? Versículo 23, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, persecución del pueblo judío de aquel año y también de cuando venga la tribulación, porque esto también lo toca el Evangelio de Mateo en referencia a nuestro tiempo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto se cumplió, ¿verdad? Se cumplió en los primeros siglos. Fueron llevados cautivos a todas las naciones y el pueblo judío está regado por todo el mundo. Europa y muy concentradamente en Estados Unidos. En Nueva York, Argentina también hay mucho judío en Argentina. Y ahora vean cómo se están posesionando los musulmanes en los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Mandami, un musulmán que ganó en Nueva York la alcaldía, es antisemita. Muchos judíos, empresarios, que han puesto toda su vida y todas sus inversiones y todo su dinero en Nueva York, están preparando sus maletas para regresarse a Israel. ¿Y saben qué? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 18. Vamos a Apocalipsis 18. Recuerden que Apocalipsis capítulo 17 habla de la gran ramera que es el Vaticano.
que es el Vaticano. No tenemos nada contra los que profesan el catolicismo, pero contra esa institución, el Vaticano, sí tenemos, porque ha desvirtuado la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Apocalipsis 17 habla de la Babilonia religiosa, de la gran ramera, que es el Vaticano, y Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia, que es la Babilonia política, Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, es que todo nos lo ponen ahí, pero hay que estudiar y hay que entender todas las cosas que uno ve. En el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, pues está la basílica con su cúpula, y enfrente de la basílica está un obelisco, ¿verdad? Que ese obelisco, en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, es un ídolo. Adoraban al dios Sol y adoraban al obelisco porque lo relacionaban con el falo. ¿Sí? Porque el dios Baal también es el dios de la fertilidad y de ahí viene el obelisco. Entonces vean un obelisco que en la antigüedad honraban como algo reproductivo, como el falo del hombre, puesto ahí en la basílica. Ustedes observen, está la basílica de San Pedro y enfrente el obelisco. La misma, ¿verdad? La misma situación pasa en Washington. El Capitolio, ¿verdad? El Capitolio que está ahí, ¿verdad? Por cierto, arriba del Capitolio hay una imagen de una diosa pagana, una figurita ahí puesta. Y enfrente del Capitolio también hay un obelisco. Y lo usan mucho los masones, los obeliscos. Entonces la Babilonia religiosa es el Vaticano, la Babilonia política es Estados Unidos. Y aquí en el capítulo 18, versículo 4. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones a partir de los años 40 se empezaron a embriagar con todo lo que Hollywood ha producido en el cine. Guerra cognitiva, ¿verdad? Una directriz que va directamente a la mente de usos y costumbres, de modelos que te imponen en el cine para que tú los sigas, pero son modelos anti-Dios. ¿Me explico? Entonces, de ese vino habla de todo eso, de todo lo que Estados Unidos a lo largo de su tiempo ha contaminado y perjudicado al mundo entero. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo el mundo trafica con Estados Unidos. Y más con Nueva York, que es la capital financiera y económica del mundo entero. ¿Sí? Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. 5 millones de personas, de judíos, viven en Estados Unidos. Y 2 en Nueva York. Pues muchos de ellos ya están preparando sus maletas porque este Mandami, alcalde musulmán que fue electo, pues al ratito se va a caer, se le va a quitar la careta, porque si ustedes lo ven, es un hombre muy carismático, pero que al ratito va a perseguir al pueblo judío en Nueva York.
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? Bien, regresemos a Lucas 21, por favor. Y caerán a filo de espada, versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo fue hollada Jerusalén por los gentiles? En el año 70. Y a partir del año 70 hasta 1967, Jerusalén fue liberada del yugo gentil. El Imperio Otomano tuvo posesión de Jerusalén. En la época de las cruzadas, los mamelucos, los musulmanes y otro tipo de musulmanes tuvieron posesión de Jerusalén. ¿Cuándo se liberó Jerusalén? No Israel, Jerusalén. En 1967, cuando en la Guerra de los 6 días el ejército de Israel pudo llegar hasta Jerusalén. Hasta hay una foto hermosa de 3, 4 soldados que están viendo el muro de los lamentos de 1967. Llegaron y tomaron el control de Jerusalén en 1967. ¿Sí? Vean cuánta historia estamos recorriendo. Pasaron 1897 años después de que Jerusalén haya sido recuperada. Bien, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol. Aquí ya regresa nuestro Señor a este tiempo. ¿Se dan cuenta cómo está en segmentos el Evangelio de Lucas 21? ¿Sí? Entonces habrá señales en el sol. Explosiones solares, ¿verdad? A cada rato estamos teniendo explosiones solares. Auroras boreales preciosas en el norte de nuestro país. Ya son alcanzadas, ¿verdad? Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los huracanes cada vez más fuertes, más potentes, los tifones en Asia, ¿verdad? Todo eso se está incrementando. Y por estar viendo todo eso, dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos se van a conmover. Yo aquí puse algunos sinónimos de conmover: perturbar, ¿verdad? Alterar, mover fuertemente y con eficacia algo. Un cataclismo cósmico se va a venir a la tierra en la tribulación. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí viene el arrebatamiento de la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice la palabra? Erguíos. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, ¿cómo debemos de estar? Erguíos. Pero la palabra erguío no es lo que nosotros conocemos. Erguido es de que tienes que estar derecho, ¿verdad? Según nosotros. Pero me fui al griego. Y en el griego la palabra erguido, sí, viene del griego anakupto, que significa alegrarse. Que estemos alegres, que no estemos preocupados, que no estemos angustiados. Es que ya se viene la tribulación.
Y es que el pastor a cada rato está hablando de eso. ¿Por qué me quiere angustiar, pastor? No, no es una palabra para que te angusties, es una palabra para que te prepares. Para que nos preparemos todos juntos. Leamos la palabra. Oración continua al Señor. Comunión constante con nuestro Creador. Y eso nos va a dar alegría en vez de angustia. Porque el que todavía teme es porque todavía hay por ahí algo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado por Dios. Tenemos que ser perfeccionados por Dios. ¿Qué significa? Que dejemos que Dios madure este templo. ¿Se acuerdan la prédica de hace 8 días? Los millones de materiales que tenía ya David preparados para el ornamento del templo, por dentro y por fuera. Eso es lo que quiere el Señor. Que este templo se vea precioso, que este templo se vea hermoso, primeramente por dentro. Pero si está adornado, edificado, construido por dentro, en la palabra del Señor, lo vas a exteriorizar automáticamente. Y vas a andar como un verdadero templo de Dios en la tierra. Si dejamos que el Señor trabaje y obre en nosotros, el Señor hará maravillas en nuestra vida. Entonces vamos a entender, vamos a comprender que es necesario que todo lo que estamos viendo ahorita malo, según el mundo, pero para nosotros es bueno. ¿Por qué es bueno para nosotros? Porque viene ya nuestro Señor por su iglesia. Y pase lo que pase, si yo entrego este cuerpo, ¿verdad? Así mi alma está con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no te preocupes por los que matan el cuerpo, pues es lo único que te pueden matar. Mejor, ¿verdad? Ocúpate de tu alma, porque el único que puede mandar el alma al infierno es Dios. Ocupémonos de nuestra alma. Esa es la que importa porque esa es la eterna. Este cascajo se va arrugando, se va desgastando, ¿verdad? Pero lo valioso es el espíritu y el alma que hay dentro de nosotros, que le pertenecen a Dios. Y Dios va a decidir si mi alma se va con Él o si se va al infierno. Entonces ocupémonos y alegrémonos. Alegrémonos, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, alégrense en el griego, y levantad vuestra cabeza, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestro rescate está cerca. Nuestro rescate espiritual ya fue cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestra vida. Ya fuimos rescatados espiritualmente, pero falta ahora el rescate de nuestro cuerpo. El cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y los que están calvitos, pues van a recibir su cabellera como la de los metaleros, ¿verdad? No, porque le es deshonroso, dice la palabra, al hombre, dejarse crecer el cabello, ¿verdad? Pero sí su pelo. A los que le amputaron una pierna van a tener su pierna. A los que le amputaron un brazo van a tener su brazo. Va a ser maravilloso. Y vamos a poder comer, dice también la palabra. Mi Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ya había resucitado nuestro Señor, ¿se acuerdan? Lucas lo relata. Dice, denme de comer porque
este cuerpo tiene carne, tiene hueso. O sea, vean, vamos a poder comer, deleitarnos también de todo manjar en el milenio, manjar natural, no como las porquerías que ya está haciendo Monsantos, ¿verdad? Para que la gente se enferme de cáncer. Vean lo maravilloso, hermoso, precioso que nos espera. ¿Por qué aferrarnos a una tierra que nos da migajas? ¿Por qué estamos construyendo cisternas rotas, como dice Jeremías? No valen la pena estas cisternas rotas que es el mundo. Lo que importa es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Eso es lo que importa, porque nos va a traer vida eterna y salvación. Versículo 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Esta es una palabra de verdad increíble. ¿Por qué? Mateo habla solamente de la parábola de la higuera. Mateo 24. Habla solamente de la parábola de la higuera. No mete ahí a ningún árbol. Mateo. Lucas habla de la higuera y todos los árboles. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los árboles? Acuérdense que un árbol en la palabra del Señor también es semejante a un ser humano. Pero cuando habla de árboles, habla de naciones. Habla de naciones. ¿Sí? ¿Quiénes son esos árboles? Estos árboles son las naciones circunvecinas de Israel. Líbano se independiza de Francia en 1943. Jordania de Inglaterra. O sea, son naciones que nacieron junto con Israel, porque Israel nació como nación en el 47. Pero a su vez también las naciones circunvecinas nacieron también como naciones. Por ejemplo, Líbano en 1943 de Francia, Jordania de Inglaterra en el 46, Siria de Francia en el 46, Egipto en 1952 e Irán e Irak de Estados Unidos en la década de los 70. Estas naciones no existían hace 80 años. Entonces que a la vez que nació Israel como nación, también las naciones que están alrededor de Israel nacieron como naciones. Increíble, increíble el dato que nos tiene ahí nuestro Señor bendito. O sea que no cabe duda que se complementa Mateo y Lucas. Mateo habla nada más de la parábola de la higuera, pero Lucas también habla de la higuera y de todos los árboles que están a su alrededor. ¿Me expliqué? Ok. Cuando ya brotan, dice, cuando nacen como nación, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Quién es el verano en la palabra de Dios? Cristo Jesús. Cristo. Sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto mismo lo dice Mateo, y aprendimos, el Señor, nuestro Dios, nos enseñó que una generación bíblica es de 70 a 80 años, según el Salmo 90:10, ¿se acuerdan? Entonces dice la palabra que no va a pasar esta generación. ¿Quién nació en 1948? Levanten la mano. Aquí. Hay hermanos que nacieron en 1948, 49, 50, y los que no quieren reconocer que nacieron un poquito para atrás, no levanten la mano. Pero toda esa generación vieron el nacimiento de Israel, vieron el nacimiento de estas naciones, ¿verdad? Del 48 para acá, ¿verdad? Esa es la generación bíblica del último tiempo. ¿Cuándo cumplió Israel 70 años de haber
regresado a su tierra en el año 2018. Y hubo una gran señal en el cielo, hablándonos del Señor de, ojo, ya Israel cumplió 70 años. Hubo una trilogía de lunas de sangre, 2018 y 2019. En enero, en julio y en enero. Y si cuentan ustedes de enero a julio son 6 meses y de julio a enero son otros 6 meses, 6, 6, 6. Aquí tuvimos una prédica acerca de eso. Y en fiestas judías cayeron esas lunas de sangre. Increíble cómo el Señor nos va hablando, diciéndonos, ya cumplió Israel 70 años, aplíquense Maranata, aplíquense, hijitos míos, ¿verdad? Entonces vean, ya se cumplieron 70 años, pero ya vamos para 80 en el 2028. Pero ya estamos viendo todas las señales que el Señor nos está diciendo que están cumpliéndose. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo eso porque esta es la última generación, la generación del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vaya que no pasan porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Qué nos está diciendo el Señor? No te distraigas. Estate atento, no te distraigas. Lo que más importa ahorita ya es tu salvación, tu vida espiritual, no el mundo. No el mundo. La gente preocupándose porque ya viene Navidad y los regalos, infinidad de regalos por todos lados. ¿Y Cristo dónde está? ¿Y dónde pones a Cristo ahí en la mesa? La gente afanándose por el viejo panzón. O sea, Santa Claus, ¿eh? No estoy diciendo nada de otro viejo panzón. De Santa Claus. De los magos. Por los regalos. ¿Y Cristo? ¿Te acuerdas de Cristo? El enemigo de la humanidad ha establecido una campaña publicitaria desde hace muchísimos años, ¿verdad?, para quitar de la ecuación a Cristo y poner en vez de Cristo al viejo panzón. La distracción. Estamos en tiempo de preparación espiritual. Que no nos afanen las cosas de esta vida, dice aquí la palabra. Como el jubileo. En el libro de Levítico, capítulo 50, habla del jubileo. El jubileo era una época una etapa de 50 años, en los cuales, cumpliéndose el jubileo, la gente que tenía deudas eran perdonadas por otros. Las tierras o propiedades que eran vendidas durante esos 50 años se podían regresar a su dueño. Era un tiempo de redención, figura de la redención de Cristo. Si tú querías vender una propiedad en el año quinto del jubileo, pues te faltaban 45 años para recuperar esa tierra. Se cotizaba cara esa tierra, porque todavía faltaba mucho tiempo para que llegara el jubileo. Pero si tú tenías una necesidad y tú vendías una propiedad en el año 45 y faltaban 5 para el jubileo, se cotizaba barata, porque ya faltaban 5 años. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Conforme nos vamos acercando al tiempo de redención, desprecia las cosas de esta vida. No tienen valor. Preocúpate más por lo espiritual, preocúpate más por el Señor, por tu vida eterna, por tu salvación. Preocupémonos más por ello. No nos afanemos por las cosas de esta vida. Pasan, ¿verdad? Yo veo a la gente con sus camionetotas y sus supercarros y digo, ¿los dejarán entrar al cielo con esos carros? Y aparte son chinos.
No tenemos nada con los chinos. No, es tiempo de buscar a Cristo en tu vida, en tu corazón. ¿Sí? Es palabra fuerte esta, pero palabra de salvación. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, o sea, de excesos de esta vida, ¿verdad? Y embriaguez, pues también esto. Y de los afanes de esta vida, ¿verdad? De mi estatus, tengo que tener un estatus acá, y ustedes saben, cosas efímeras. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque estamos viviendo en una cultura de consumismo y de materialismo tal que eso te nubla la vista y prefieres tú lo material que tu ser, que tu interior. Te ciega, ¿verdad? Completamente. Porque como un lazo, dice, como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué hermoso. Imagínense que están ustedes de pie delante de Cristo, no de espaldas, ni avergonzado, no, de pie. ¿Por qué? Porque cumpliste, porque hiciste lo que el Señor te dijo que hicieras. Oremos, velemos, dice, velad, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, deseando tu redención corporal como nunca en la vida has deseado algo. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y esta palabra es sorprendente. Porque a veces nos afanamos por el lugar donde vivimos, que queremos un mejor lugar o estar en otra colonia. Vean lo que dice el versículo 37, Biblia Nueva Traducción Viviente. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los Olivos. No se iba al Hilton o al Nico, no sé si todavía existe el Nico, o el Camino Real. No se iba al Radisson, ¿verdad? De ahí de Tlalpan. No había. Pasaba la noche en el monte de los Olivos, en el huerto. No tenía lugar donde dormir. Y ahí dormía, ¿verdad? Eso nos debe de dar la enseñanza de que es como una hermanita que en un aniversario invitada vino y platicó conmigo y me dijo, ay pastor, ¿qué cree usted? Me dio una gran enseñanza el Señor. Y yo, ¿qué hermanita? Ya ve, yo vivía en la Colonia del Valle, ¿verdad? Con lo de la pandemia, pues ya no tuve con qué, ¿verdad? Y ni modo, me tuve que ir a la Colonia Los Reyes, La Paz. Y al principio yo estaba muy enojada. El brinco fue tremendo, ¿verdad? Yo estaba muy enojada. Pero luego, ¿qué cree? El Señor me puso a trabajar ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? No importa el lugar donde vivamos. En el lugar donde estemos, ese es nuestro palacio. Ese es nuestro hermoso lugar que Dios nos dio porque tiene un techito donde dormamos. Nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde dormir cuando iba a Jerusalén. Y me dijo la hermana, gran lección me dio el Señor. Pequé de orgullo.
pequé de orgullo. Entonces, busquemos las cosas espirituales, hermanos. Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Ya estamos casi entrando a la tribulación. Entonces, busquemos las cosas del Señor, velando en todo tiempo, orando, dice el versículo 36, que seáis tenidos por dignos de escapar, ¿verdad?, de todas estas cosas que vendrán. Velemos orando, teniendo comunión con el Señor, siendo oidores y hacedores de la palabra. Y si el Señor ve que estamos así, Él nos va a librar de la tribulación. Ya para acabar, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a la tierra. Así es de que, hermanos, velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que ya estamos viviendo en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.